abrirse las puertas del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, nos encontramos con nuevos personajes que irrumpen en escena. Personajes particulares con los cuales Jesús interactúa para dejarnos grandes enseñanzas y así poder dar nuevos pasos para crecer. En el versículo 4 del capítulo 4 de este Evangelio, Jesús le dice a sus discípulos, dice, me es necesario pasar por Samaria. Él estaba camino a Jerusalén y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era un lugar particular y precisamente para poder llegar a destino había tres caminos y Jesús toma el del medio, toma el más corto. De hecho, no era un camino muy utilizado, solamente era utilizado en tiempos de fiesta. ¿Por qué? Porque Jesús, si bien se encaminó atravesando Samaria, era de gran conocimiento, y lo dice, ¿no?, que entre samaritanos y judíos había una marcada enemistad, ¿sí? Esa enemistad que era fruto precisamente de la religiosidad que ellos abrazaban, pues se habían mezclado tiempo atrás, cuando le vemos precisamente al pueblo de Israel se estar saliendo de la cautividad y yendo rumbo hacia el lugar donde Dios los había establecido. Ellos se mezclan, establecen una nueva manera de adorar a Dios y precisamente también un nuevo lugar donde adorar a Dios, dejando de lado aquello que en las Escrituras Dios le había dejado marcado. Sin embargo, este Jesús que marca que le era necesario pasar por Samaria, más allá de la enemistad marcada con este pueblo, lo que hace y nos va a enseñar es una expresión de amor profundo. Porque precisamente cuando Él hace este desvío en el camino, en primer lugar nos enseña que Jesús era hombre como tú y como yo. Dice, Él, cansado del camino, se acerca a una fuente de agua y allí se sienta porque quería beber, pero no tenía quien le diese, ni él tenía los elementos necesarios para poder sacar el agua. Jesús, hombre, con necesidades similares a las tuyas y a las mías, como dice en su palabra, sabe Dios compadecerse de ti y de mí, porque Él padeció en todo según nuestra semejanza. Tuvo cansancio, tuvo hambre. Le vemos más adelante que los discípulos, al verle quizás hasta demacrado por la falta de alimentación, le dice, Rabí, come, le acercan comida, y Él demuestra allí que no solamente era hombre, sino que era Dios. Porque le dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Y no solamente lo demuestra allí, sino también, como vamos a ver, en este acercamiento precioso con una mujer. ¿Saben? La relación o las conversaciones entre hombres y mujeres no eran bien vistas en la antigüedad, y mucho menos en ese contexto. De hecho, primero era un pueblo enemistado, ¿sí?, samaritanos, y segundo, estaban a solas. Y cuando regresan los discípulos, dice, se asombran de verlo hablando más que con un samaritano, con una mujer. Es que Jesús se acerca a las personas sin mirar su condición, sin mirar su género, sin mirar todas aquellas cosas que los hombres ven y valoran en función de las culturas, porque Jesús se acerca mirando el corazón. Y es así que establece un diálogo con esta mujer muy particular a la cual Él se acercó, y precisamente lo hizo de una manera especial. Él la vio venir. Ella, que venía en las horas de la tarde cuando no había mujeres allí en ese pozo, porque precisamente era juzgada por su vida, por todo lo que conocían en la ciudad de lo que había sido su vida pasada. De repente ve un hombre sentado, pero ella con gran necesidad, y se acerca. Y Jesús, antes de que ella emita palabras, se acerca a ella y le dice, ¿me puedes dar de beber? Necesito que me alcances porque no tengo con qué sacarla. Entonces ella se asombra y establece ese diálogo abierto por Jesús, le alcanza del agua, y él al beberla le dice, yo pongo al alcance de tu mano algo más grande que esta agua, porque el agua que yo te daré, aquel que la va a beber no tendrá sed jamás. Y quizás en la mente y el corazón de esa mujer
como en el tuyo en esta hora, se llenó de preguntas. Qué bueno puede ser que tome de esta agua y nunca más tenga que venir a escondidas a pleno rayo del sol a buscar de esta agua. Pero Jesús hablaba de que Él alcanzaba algo que saciaba más allá que las necesidades del cuerpo, sino las necesidades del alma, y establecía una paz con Dios de manera profunda. Y Jesús le alcanzó. Dice, si tú supieras quién te pide, tú le pedirías. ¿Cuántas veces tú y yo nos acercamos a Dios creyendo que nosotros hemos provocado todo esto y creyendo nosotros que debemos hacer cosas para agradar a Dios? Sin embargo, es Jesús quien deja venir a la mujer, quien deja acercarle el agua, y teniendo en las manos aquello que ella por su esfuerzo había logrado, le dice, esto no te alcanza para satisfacerte. De hecho, no lo hace, pero lo que yo te ofrezco es mucho más grande que esto. Y querido, de la misma manera en que te acercas a Dios, con tus obras, con tus buenas obras, con tus buenas intenciones y peticiones, no alcanzan a darte la paz que necesitan, no alcanza a llenar el vacío en tu corazón. Y es Jesús allí donde te dice, yo soy ese agua que sacia la sed del corazón. Y la puso al alcance de su mano. Y esta mujer, sorprendida, fue corriendo al entender que aquel Jesús que estaba frente a él, como ella misma le habla de aquel profeta que había de venir, y él le dice, yo soy. Ella cree y su vida es cambiada. Y vuelve corriendo a la ciudad y le cuenta a los suyos que había encontrado a Jesús, había encontrado al Mesías, el que conocía su corazón, y a pesar de haberlo conocido con toda su impiedad, toda la carga de sus pecados y de sus errores, le había abrazado, le había perdonado, había cambiado su vida. Y le dicen, vamos, vengan a conocerlo porque éste también puede cambiar sus vidas. Y es así que vienen a Jesús, y son muchos los que se encuentran con Jesús, con aquel que se acercó a ellos, que les alcanzó el agua de vida, y entendieron que la adoración genuina no estaba en las religiones y en esas diferencias que tenían entre judíos y griegos, porque como el mismo Jesús les dijo, cercano es el día en el que los verdaderos adoradores adorarán, y lo van a hacer desde lo más profundo de su ser, en espíritu y en verdad. Es que precisamente Jesús, el agua de vida, para que sacie la necesidad de tu corazón, tienes que probarlo, tienes que incorporarlo en tu cuerpo. Así como el agua, al incorporarlo en nuestro cuerpo, sacia temporalmente la sed fisiológica, cuando incorporamos a Dios en nuestra vida, sacia la sed, la necesidad de paz, la necesidad de perdón, y accedemos a la seguridad de la promesa de la vida eterna, de un lugar en el cielo, no para los buenos, sino para aquellos que han creído en Él como su único y suficiente Salvador personal. Pero Jesús continúa su camino, y pasando por Galilea se encuentra con otro personaje del cual no conocemos el nombre, al igual que esta mujer, y se acerca con una necesidad, se acerca buscando a Dios porque quiere algo que él cree que necesita y es indispensable, y es la salud. Y Jesús lo mira con cariño a él y a todos los que lo rodeaban, y le dicen, piden señales, piden milagros. Si no ven, no creen. Si no ven, no creen. Yo digo que puedo cambiar la vida, que puedo cambiarte, que puedo perdonarte, que puedo darte paz y la seguridad de la promesa de la vida eterna. Más adelante, Jesús a Tomás y a los discípulos le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y este hombre, este noble que se había acercado a Jesús, creyó las palabras de Jesús, dice en el versículo 50, y volvió hacia su casa, y se encontró con que cuando crees, el cambio se produce. Cuando crees, el cambio se produce.
Pero cuando crees, no porque ves, no porque eres religioso, sino cuando crees, porque al mirarte como Dios te ve, reconoces cual aquella mujer de mala reputación reconoció que era pecadora y que Jesús conocía el corazón y sus intenciones. Cuando te miras así y miras cuánto te ama aquel que desviándose del camino celeste descendió a este mundo para morir en una cruz por tus pecados y los míos, cuando crees en aquel que pagó para darte paz, perdón y la provisión de la vida eterna, y te arrepientes en tu corazón y clamas a Él, el cambio es sobrado en tu vida. Pero al igual que el agua, debes de beberla. Yo te hago una pregunta: ¿cuál es tu bebida favorita? No me puedes contestar precisamente en vivo y en directo, pero piensa, ¿cuál es tu bebida favorita? Ahora viene la otra pregunta: ¿por qué es tu bebida favorita? Y es allí donde comenzamos a argumentar sobre un sinfín de cualidades que puede tener esa bebida, de satisfacción que produce en nosotros. Pero la respuesta no es la correcta. La única respuesta correcta, la primera, ¿sabes por qué es tu bebida favorita? Porque un día la probaste. Y si no la hubieses probado, nunca hubieses conocido los efectos que produce en ti. Es por eso que Jesús le dice: el que bebe del agua que yo le daré. De nada sirve que te acerques a Jesús para tener paz al escuchar de su palabra, para tener paz precisamente al intentar dar estos pasos para crecer y alcanzar aquello que tanto deseas, que satisface quizás una necesidad personal, una necesidad del alma, o una necesidad del cuerpo con sanidad, o una necesidad económica con prosperidad. De nada sirve eso, porque todo eso es pasajero, todo cambia. Pero cuando pruebas a Dios, cuando lo incorporas a tu vida, te vas a dar cuenta que los efectos son tremendos y maravillosos, y que aquello de lo que Jesús le dijo a esta mujer enjuiciada y despreciada por los hombres es una gran verdad. El que bebe de esta agua no va a tener sed jamás, sino que de su interior va a fluir una fuente de agua viva, de gratitud, de bendición, de adoración a Dios. Un cambio genuino, un cambio que se produce solo cuando la incorporas en ti. Eso es creer, eso es conectarte con Dios. Padre amado, te damos gracias por tanto amor y tanta misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Te agradecemos porque, al igual que con aquella mujer samaritana, tú hiciste un alto en el camino para tener estos momentos especiales y particulares con nosotros, para acercarte a nosotros y acercarnos precisamente a alcanzar a nuestra disposición la posibilidad de un cambio genuino, de un cambio real, de un cambio eterno en nuestras vidas. Te agradecemos porque un día como el de hoy, muchos de los que estamos en esta hora dando pasos para crecer, al encontrarnos contigo pudimos entender que esto no es cuestión de religiones, que no es cuestión de obras que nosotros podamos hacer, sino que al ser confrontados con nuestra condición, con nuestras propias decisiones, con nuestros pecados que nos condenan al mismo infierno, al ser confrontados con la cruz donde Jesús ocupó nuestro lugar, caímos arrepentidos en nuestro corazón delante de tu presencia y te dijimos: Dios, perdona mis pecados, quiero probarte, quiero incorporarte en mi vida. Y cuando te probamos, cuando conocimos tu perdón, cuando conocimos tu paz y la seguridad de la promesa de la vida eterna, no hay agua que satisfaga nuestro corazón como el conocerte cada día más a ti, como el beber cada día más de tu palabra y de esa manera conocer algo nuevo y maravilloso de lo que tú tienes para nosotros. Señor, que en esta hora te clamamos, hayan muchos como aquella mujer, quizás cargado de pecados, de angustia, siendo juzgados por todos los que le conocen, puedan acercarse y probar de este agua de vida. Pero también
Quizás hay muchos nobles, personas íntegras reconocidas por los demás, que puedan mirarse como tú los ves, que puedan ver como tú les amas y que arrepentido de sus pecados en esta hora puedan clamar a ti por perdón. Te damos gracias porque nuevamente tú te has acercado para alcanzarnos de tu amor, para que de esa manera podamos adorarte en espíritu y en verdad. Nos dejamos descansar en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy los pasos para crecer nos llevaron a conocer una historia en Samaria y otra en Galilea. Te invitamos para que el próximo jueves puedas leer el capítulo 5 del Evangelio según San Juan y así poder juntos dar un nuevo paso para crecer. Te recordamos que si aún no tienes un ejemplar de la palabra de Dios, que nos escribas, nos mandes un WhatsApp o nos escribas por nuestras redes sociales diciendo yo quiero una Biblia y gustosamente te acercaremos a tu hogar un ejemplar de la palabra de Dios. No te olvides de leer capítulo 5 del Evangelio según San Juan y también seguirnos por nuestras redes sociales y cada mañana, cada día, tener una conexión personal con Dios.